Esto es un podcast de Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Este programa es una producción de Misioneros de Guadalupe. Las opiniones expresadas por los panelistas son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de esta institución. Conversando con especialistas, un espacio para hablar con claridad y confianza sobre tu bienestar. Exploramos diversos temas con expertos que te ayudarán a tomar decisiones informadas, para que puedas cuidar de ti integralmente. Conversando con especialistas. Hola, bienvenidos a Misioneros de Guadalupe, conversando con especialistas. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Nuevamente me presento con ustedes porque tuvimos un break muy grande. Mi nombre es Mariel Corona y estoy aquí con el maestro en psicología clínica, Leonardo Gamborino. Mucho gusto, Leo. Igualmente. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de ansiedad e inteligencia artificial. Entonces, me gustaría que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna situación que tenga que ver con esta o algún otro tema que podamos apoyar, nos estén escribiendo en redes sociales. En todas nos encuentran como Misioneros de Guadalupe. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram. Estamos también en el nuevo Twitter que es X o X. Y gracias. Y estamos también en línea misionera. Nos encuentran en el 800-00-58-100. Vamos a estar ahí contestando o pendiente de estas redes para contestar dudas y demás. Y bueno, dando pauta ya a entrar de lleno a este tema. Leo, estamos hablando de ansiedad e inteligencia artificial. Aparentemente a mí me sonaban dos temas totalmente diferentes. Ahorita, como haciendo una revisión rápida, me parece que van muy de la mano y no había notado la cercanía o el entrelazamiento que tienen tan cercano. Entonces, de entrada, Leo, presentándote más para que igualmente el público conozca un poco más de ti, si tiene alguna situación que sea de parte del tema o ajena, pero que se pueda relacionar y que nos puedas apoyar, vamos a poner ahí tus datos en pantalla. Además, decir que eres un psicoterapeuta cognitivo-conductual. Así es. Llevas 7 años en el ámbito. Uh-huh. Y tienes una maestría en psicología clínica y salud, que hoy día yo creo que todos deberíamos tener una terapia por lo menos alguna vez en la vida, y creo que es el momento con todas las redes sociales. Entonces vamos a introducirnos un poquito, Leo. ¿Qué es entonces, o para dar pauta, qué es la ansiedad y cómo viene a encajar con la inteligencia artificial hoy día? Mira, la ansiedad últimamente se ha visto y cobró mayor relevancia precisamente por la pandemia. Okay. ¿Sí? De ahí hubo muchos casos precisamente de ansiedad, pero también había mucho desconocimiento. Casi no se hablaba, y cuando se hablaba regularmente se veía, o a la fecha un poco todavía se ve, como si fuera una enfermedad. Okay. ¿Sí? Y la ansiedad no se puede definir como una enfermedad. Sí puede llegar a convertirse en un trastorno, ¿sí? Pero no verlo como la enfermedad, porque a veces estoy enfermo. ¿Qué tienes? Gripa. Ah, ¿qué te estás tomando? Estos 3 medicamentos y ya, o la inyección, los cuidados caseros. ¿Cómo vas? Bien, ya te curaste. Sí. Y la ansiedad no. Yo siempre digo, cuando estoy en sesión con los consultantes, digo, a ver, debemos de aprender a verla como lo que es una condición. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una serie de reacciones, ¿sí?, emocionales, okay, que impactan a nivel cognitivo y conductual, ¿sí? Ahora, siempre experimentamos ansiedad. No sé, ¿qué pasa cuando a un bebé, ¿sí?, de 3 meses tal vez, le pones el biberón o el juguete, okay, y cómo reacciona? Se emociona, se altera, claro. Se emociona, se altera. Y es una reacción fisiológica que tenemos. Okay. Y entonces es eso, la ansiedad. Es una serie de reacciones emocionales, conductuales, uh-huh, y cognitivas, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa
Cuando el organismo está diseñado para, digamos, manejar o gestionar emociones y situaciones hasta cierto punto, ¿sí? Pero cuando eso nos rebasa es cuando me toma por sorpresa. Yo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está sucediendo? Se da ante eventos o situaciones muy particulares que pueden detonar, ¿sí?, este tipo de reacciones. Ok. Como por ejemplo, un miedo exacerbado que no estamos acostumbrados a vivir cotidianamente, es cuando ya nos saca de foco y es lo que pasa con la ansiedad. ¿Me explico? Ok, pues contestaste muchas de mis preguntas que tenía Ok. o que me iban surgiendo, pero vamos a Van a salir puntualizar. Sí, seguramente, siempre. Mencionas la ansiedad, yo decía, ok, entonces la ansiedad llega para quedarse. No es que llegue, siempre está presente, nada más que no se hace evidente. Exacto. Y la siguiente es, no es como que tenga cura, no es como que se va a pasar, otra vez como que digamos la dormimos, pero ahí continúa. Y tercero, es una situación que de alguna manera se detona. Hay un evento puntual que detona la evidencia de que tenemos la ansiedad presente, pero no es como, o sea, siempre ha estado, nada más que el organismo de alguna manera llega a regular otras emociones para calmarnos, pero en realidad algo muy puntual va a detonar que se detone. Y entonces en ese punto, particularmente en la ansiedad, todos lo vamos a vivir alguna vez en la vida, o todos vamos a empezarlo a sentir alguna vez en la vida. Claro. ¿Cuál sería la primera o como la mayor sintomatología? Porque a lo mejor podría decir, no, es que para mí es el miedo, ¿no? El miedo exacerbado. Pero a lo mejor alguien más es hablar en público, y a lo mejor alguien más es conducir un vehículo en medio de un tráfico, no sé. ¿Cómo puedo saber que se trata precisamente de ansiedad? Es decir, ¿hay una sintomatología exacta o puede ser de maneras varias? Miren, en cuanto a exactas, no podría especificarlo de esa manera porque sería muy reduccionista. Okay. Y no podemos caer en ese punto. Pero hay dos elementos que, como clave digamos que siempre están presentes en la ansiedad. Uno es el miedo precisamente. Okay. Y otro es la incertidumbre, precisamente. Un ejemplo, el estrés. Cuando estamos en una situación de estrés, digamos en el trabajo, es porque ya tengo una actividad específica que llevar a cabo. Okay. O tengo varias tareas que debo de cumplir. Sí. Y estoy haciendo esto, el otro, y me estreso, la tensión, etcétera, ¿no? Incluso me agito o me desespero, pero sé lo que tengo que hacer. ¿Qué me está provocando el estrés? Esas actividades, porque tengo tal vez un tiempo límite. Ok, sí. La ansiedad, ¿por qué el miedo? Porque es el miedo, lo que te comentaba, la incertidumbre, a lo desconocido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Sí. Y son dos elementos que regularmente siempre están presentes. Claro, de aquí se desencadenan, Mariel, muchas cosas. ¿Por qué muchas cosas? Porque en un cuadro, digamos, severo de ansiedad, ese miedo puede, a lo desconocido, puede hacer que yo no vaya, yo no voltee, yo no pregunte, pero entonces puede que me empiezo, digamos, a aislar, por poner un ejemplo. Como ¿sí? congelar también podría ser el momento. Y cuando pasa el momento, pasa el suceso, sale, ¿y por qué no preguntaste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no expusiste? ¿Por qué no manifestaste? Etcétera. De que, claro, sí, por supuesto, es que me paralicé, estaba porque yo no sabía si me iba a equivocar, la incertidumbre. Yo no sabía qué tipo de preguntas me iban a hacer y si no tenía la respuesta, yo iba a quedar mal. Okay. Y no, sí, esa parte de la incertidumbre, lo desconocido. Ya hablaremos de algunas particularidades, pero ¿qué sucede? Que salgo y, claro, hubiera preguntado, qué mal, ¿por qué no pregunté? Soy un tonto. No, pues así, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a preguntar más adelante? ¿No me van a invitar? Y empieza a pegar, por ejemplo, en la cuestión anímica. ¿Sí? Inseguridad o puede pegar en la autoestima. O sea, por eso no te puedo decir, cada quien manifiesta una emoción diferente, sí, pero de manera puntual tenemos estos dos elementos, que es el miedo, y
la incertidumbre. Ok. Eso, ahí podríamos ya a través de eso, digo, lo demás se detona de manera diferente en cada persona. Ujú. He conocido personas que han sido diagnosticadas con ansiedad y se dan cuenta porque a lo mejor tienen trastornos ahí alimenticios, a lo mejor otros trastornos del sueño y demás, pero bueno, se van diferenciando entre sintomatología. Exactamente, exacto. Ok, ahora sí, ya que tenemos como un contexto más general de la ansiedad, Leo, metiéndonos más de lleno en la IA. Ok. Hablabas de la ansiedad a partir de la pandemia, que fue del 2020 aproximadamente para acá, llevamos, no sé, 6 años, ¿no? Ujú. Por decir algo que ya en marzo estamos cumpliéndolos. Exacto. Y a partir de aquí se empieza a dar más pie o más foco a este trastorno, Ujú. o cómo se podría llamar. Si no es una enfermedad y trastorno se convierte hasta después, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Simplemente ansiedad? Es que ansiedad, bueno, muy sencillo y para no estar divagando, Exacto, antes de entrar yo estaba ansioso, claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es un ambiente nuevo, diferente, no nos conocemos Ok. y estaba con ese nervio, con esa ansiedad, De ¿sí? saber. Pero es una ansiedad no desbordada. ¿Qué sucede? Mm, Cuando la ansiedad, sí, cumple ciertas mm, hay ciertos rasgos, sí, que para poder determinar y decir que hay un trastorno o no lo hay. Y esto es muy importante porque muchas personas y con mis compañeros cuando estudiábamos la licenciatura y empezamos a trabajar con el DSM-5, que es, Ujú. es el manual Manual. del diagnóstico. ¿Qué sucedió? Empezamos a revisar, no, yo tengo esto, no, yo también, pero entonces, y tengo que ir al psicólogo, no, tengo que ir al psiquiatra. O sea, sí podemos presentar algunos rasgos, pero no nada más son algunos rasgos. Si cumplo con los criterios específicos, ¿sí? Y también partiendo de una entrevista clínica, Ok. es cuando se determina si tenemos un trastorno o no. Y ese trastorno puede ser leve, leve, Moderado. moderado, grave o severo. Ok. Sí. Sí. Y ya hablaremos de inteligencia artificial, un poco de redes sociales, Ujú. que ahora está muy de moda. Es que el psicólogo, porque los hay, Sí, publican. publican y no lo hacen pues voy a utilizar este término de mala fe, que es un término coloquial, no lo hacen de mala fe, es divulgación. Y muchos lo aclaran, pero los que escuchamos no lo estamos tomando como tal. Y de ahí se va que, no, yo tengo trastorno, yo tengo un trastorno de ansiedad. O que te dicen, si cumples mínimo de, no sé, 3 de estos 8 puntos, ya tienes, y entonces dices, ay, sí, ya lo necesito atención. Exactamente. Y no No es así. necesariamente. Ok. Sí, o sea, sí hay que aplicar una serie de entrevistas, evaluaciones para poder determinar si hay un trastorno o no. Pero, o sea, si no lo hay, no deja de ser ansiedad. Simplemente es ansiedad, pero Controlada o leve. controlada, no desbordada. Como te digo, Sí. yo estaba ansioso. Ahorita me voy sintiendo más tranquilo. Ya cuando salga, espero sentirme todavía más tranquilo, ¿verdad? Seguramente sí. Sí. Pero es eso, o sea, la ansiedad, sí, se presenta, sí, ante ciertos momentos, habrá estímulos en el ambiente, Ok. pero se Se mantiene controlada, digamos, se mantiene dentro del parámetro. sí, y por ejemplo, cuando decíamos, ¿es una enfermedad? No, sí, siempre digo, es una condición. Ok, condición. Yo siempre les digo a los consultantes, es una condición. Ujú. ¿Por qué? Porque en lugar de enfocarnos a atender eso que no es una enfermedad, atendemos esa condición y no para eliminarla, Para controlarla. reducirla, Ok. ¿sí? Reducimos la ansiedad, nada más a través, en la práctica terapéutica, Ok. se van, se le enseñan al consultante Estrategias diferentes estrategias, técnicas, Ajá. para que controle precisamente y reduzca. Ok. Pero en general sigue siendo ansiedad. Excelente. Entonces todos la tenemos Ujú. y es básicamente o está presente siempre, pero hay Ujú. que saber controlarla y que no se nos desborde para que no nos rebase. Y previo a eso, identificarla.
Ok. ¿Por qué? Porque cuando nos toma por sorpresa, porque nunca hemos presentado un cuadro particular de estas características, es por eso que nos toma por Sorpresa. sorpresa Ajá. y nos descontrolamos. ¿Y qué es esto? ¿Qué está pasando? Ok. Ahora, ¿por qué entonces se desborda a partir de la pandemia? ¿O por qué empezamos a ponerle tanta atención a partir del 2020? Es que mira, la pandemia fue una situación a nivel humanidad eh, pues muy lamentable por todo lo que representó, pero no podemos quedarnos en esa parte de estarnos lamentando. Es como igual cuando estamos en consultas y eso es lo malo. Tenemos que empezar a ver lo bueno, tenemos que aprender de eso y es aprender de esto, ¿no? Creo que nos dejó un gran aprendizaje cuando yo empezaba a buscar, ¿sí? Investigaciones. Había pocas investigaciones en cuanto a la ansiedad. ¿Y qué sucedió? Pues vino el confinamiento, que se dio prácticamente de un día para otro, ¿eh? Sí. Y masivamente, no fue como en una región, sino empezó y se distribuyó. O sea, y ahí fue una cuestión que provocó incertidumbre, Ok. precisamente. Era algo nuevo. Algo nuevo. ¿Qué va a pasar? El encierro, ¿qué va a suceder? Esto va a ser para siempre. Nos dijeron 3 meses, llevamos 5, 6. Sí. O sea, ahí estaba esa incertidumbre y la pandemia, al darse el confinamiento, cortamos de tajo, ¿sí? Toda la cotidianidad que traíamos y por eso detonó este miedo, precisamente exacerbado, de el qué va a pasar por la incertidumbre. No sabemos qué viene. Si las autoridades sanitarias y que eran competentes no sabían, no lo controlaban. Imagínate los que estábamos en el día a día. O sea, nos puso en esa situación compleja que detona, insisto, muchas emociones. Pero ahí tenemos el miedo, si te das cuenta. Ansiedad. Y la incertidumbre. Y que no fue a nivel personal, sino fue masivo. Entonces eran mis miedos más los de al lado, más los del al lado, más todos. Y eso generó como más. Y por eso me imagino que la importancia, o por eso se dio foco a esta condición. Sí, claro. Sí, porque, o sea, había muchos reforzadores, pero pues que reforzaban negativamente esa ansiedad y ante el desconocimiento, pues obviamente se dieron crisis, pero también hubo muchas personas que al no contar, ¿sí? Con el conocimiento y tampoco con los recursos o las estrategias para poder hacer frente a este tipo de situaciones o estos cuadros, ya se desarrolló el trastorno precisamente. Ok, entonces por eso fue la importancia de voltear a verla, de tratarla. Ya dijimos, no se cura, se trata. Se trata. Y se trata a través de pues ciertas técnicas o ciertos que damos o que dan ustedes como especialistas y que de alguna manera hacen la diferencia o nos enseñan a vivir con ella. Se trata, creo que aquí podemos decir que se puede tratar de 2 maneras. Ok. Sí. Uno es a través de la psicoterapia, sí, que es muy efectiva y más, ¿sí? Hay investigaciones que sustentan que la psicoterapia cognitivo-conductual es una de las más efectivas. Ok. ¿Sí? Y también puede ser el tratamiento farmacológico. Ok. Son las 2 formas que se puede tratar, dependiendo el cuadro que esté presentando el paciente o el consultante, es que puede ser con tratamiento farmacológico, que ahí cuando ya hay hay un trastorno severo, ¿sí? O en mi caso, si yo identifico, ¿sí? Que es un trastorno no severo, pero la tendencia está marcando que va para allá, derivo con psiquiatra. ¿Para qué? Para que evalúe y sea tratamiento farmacológico. Hay un tratamiento, exactamente, y lo vamos trabajando a la par. Van complementando con tratamiento farmacológico y tratamiento en psicoterapia. Exactamente, para que no se genere una dependencia al medicamento. Y en lo que el consultante va adquiriendo exactamente a las herramientas para poder ahora, el día a día. Para dar un contexto más general, Leo, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? ¿A grandes rasgos o así? ¿Cómo lo podríamos explicar? Rasgos y de manera muy simple.
la terapia cognitivo-conductual nos enfocamos y trabajamos las cogniciones, Ujú. ¿sí? Y las conductas, Ok. ¿sí? O sea, tratamos el pensamiento o la creencia y esa conducta. Pasa que el pensamiento, la emoción, la vemos como conducta, Ok. ¿sí? A veces pensamos que conducta es agarrar la pluma, sujetarla, soltarla. ¿Por qué pensamos que esa es una conducta? Porque fue visible. O sea, tú pudiste ver lo que yo hice. Lo tangible, digamos. De alguna manera sí. Ujú, ujú. Pero no puedes ver lo que yo siento. No puedes ver lo que yo pienso. Claro. Sí. Pero a fin de cuentas es una reacción. Sí. La emoción es una reacción. Y por eso es la terapia cognitivo-conductual hace una identificación Ujú. de esos pensamientos o creencias, ¿sí? Y cómo están repercutiendo a nivel emocional, o esas emociones cómo repercuten a nivel cognitivo, que son los pensamientos, Ok. qué conductas derivan de esos pensamientos y esas emociones, ¿sí? Por ejemplo, la ira, ya cuando estamos golpeando, ahí es más que evidente, ¿sí? Es una conducta violenta, Ajá. ¿sí? Y física ya. Y totalmente. Y entonces, en la terapia cognitivo-conductual se hace la identificación precisamente de ese tipo de conductas, del cómo está sintiendo la persona y se interviene sobre eso. Sí. Hay algo que son las creencias, dependiendo la corriente o la metodología. Por ejemplo, yo trabajo mucho con una metodología que es la terapia racional emotivo-conductual del doctor Albert Ellis, en Ok. donde es el pensamiento racional e irracional. Hablamos de vulnerabilidad, hablamos de funcionalidad, pero sobre esta base metodológica hacemos eh, valoración, evaluamos y vamos interviniendo. No sé si me Ok. explique. Vas externando las emociones, por así decirlo, de alguna manera conscientes o inconscientes. Es como sacar a relucirlas para poderlas tratar de alguna forma. Exacto. Y en muchas ocasiones ni siquiera conscientes. Ujú. Yo siento enojo. ¿Por qué? No sé. Ah, Amanecí enojada. sí, Ok. amanecí enojada. Ah, ¿por qué? No, pues es que sucedió esto y bla, 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 Y bla. sale. Y no es la emoción, no es la emoción per se, es que la antecede. O sea, ¿qué provocó que tú te hayas levantado enojada? Tuvo que haber algo, pero en ese momento no lo identifiqué y quedó guardado de alguna manera. Y ya nos hacemos conscientes de que, Ok. claro, por supuesto, sí. Repercute claramente, al menos llevándolo desde el lado de la ansiedad, por ejemplo, la Ujú. ansiedad, como comentábamos, en lo cognitivo, lo fisiológico y lo motriz. Lo cognitivo, los pensamientos. Sí. Sí, pensamientos catastrofistas, por ejemplo, la rumia, distorsiones cognitivas que son muy comunes en la ansiedad. La distorsión cognitiva está muy presente. En lo fisiológico es cuando tenemos esta agitación, ¿no? En la La palpitación, respiración eso. o la palpitación Ujú, y ujú. estoy en un cuadro ansioso, ¿no? Me va a dar un infarto. Taquicardia, ¿no? Exactamente, esa taquicardia me va a dar un infarto y, a ver, no. O sea, sé que una distorsión cognitiva me va a dar un infarto por esa reacción fisiológica que estoy experimentando. Y eso es una distorsión. Ok. ¿Por qué? Porque si dices, oye, ¿tienes antecedentes? No, De infarto. de infarto. Ok. ¿Padeces alguna o tienes alguna condición como por ejemplo ay, se me fue. No sé, narcolepsia. No, hipertensión. Ok. Sí, Ok. padeces hipertensión, Hipertensión. hipertensión, tomas algún medicamento, no, o sea, ya la Vas persona, por reduciendo ejemplo, las. exactamente de que vamos buscando la evidencia para ver si hay la posibilidad o no, se va descartando y no hay. O sea, me estás diciendo que por una emoción no es posible que te dé un infarto. No necesariamente. O sea, sí es posible, pero poco común. Exacto. Ok. Sí, si te digo que es imposible, tendría que demostrar Sí. con fundamentos que es imposible.
no los tengo y no creo que haya. Ok, lo digo porque estamos muy acostumbrados a, desgraciadamente, de todas las películas que dicen, ay, es que pensó en algo y se le paró el corazón de tanta emoción que tuvo ahí contenida. No es cierto, o sea, tendría que haber otros factores para también detonar esa parte. Sí, por supuesto, Ok. que son las comorbilidades, precisamente, que es donde hay otro tipo de enfermedades o condiciones de salud Que sí. pudieron Ok. contribuir y el otro nada más fue El detonante. Exactamente. Ok, excelente. Ahora sí, hablando de la IA, entrando un poquito más así de lleno, ¿cómo se relaciona todo lo que acabamos de hablar con la inteligencia artificial? Ay, la inteligencia artificial, mira, es un tema interesante, creo que da para mucho, porque es nuevo, Relativamente es nuevo, ¿no? ¿sí? Creo que a nuestras generaciones nos ha tocado ver la transformación Ujú. y nos hemos ido adaptando, pero al final siempre hay más novedad, ¿no? O sea, al menos yo creo que no incursiono en total de lleno en la inteligencia artificial, entonces verte decía al inicio como la relación, yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Aunque ahorita empiezo como a relacionarlo, pero entonces a grandes o así una perspectiva, ¿cómo se puede relacionar, Leo? Mira, la inteligencia artificial ya está en nuestra cotidianidad, ¿sí? Y si estamos hablando que hay diferentes actores que pueden detonar la ansiedad, ¿por qué la inteligencia artificial no? Y por ejemplo, los celulares Ujú. pueden provocar ansiedad. Y por esta dependencia me quitas el celular, que era mi estímulo para Pierdo todo mi día, me desorganizo. exactamente, porque viene la privación, ¿sí? Y obviamente de ahí se detona precisamente la ansiedad. ¿Qué está sucediendo con la inteligencia artificial? Es algo similar. Ok. Ahora muchas personas todo lo quieren consultar en la inteligencia artificial, lo quieren hacer con inteligencia artificial. Y no es que la inteligencia artificial esté mal, o sea, insisto, es una herramienta muy buena, como el celular, Ujú. ¿sí? Nada más que no sabemos utilizarla y se puede convertir, podemos ahí generar una dependencia, y digo dependencia no saludable, porque habrá personas que digan, ninguna dependencia es saludable, todos dependemos de algo. O sea, por eso no podemos decir que no es saludable, no, todos dependemos de algo, ¿sí? Mucho tiene que ver cómo hacemos estas interpretaciones. De que, es que si dependes, no, sí. Por eso lo aclaro. Pero se vuelve esta dependencia enfermiza, no saludable, no funcional, Ok. porque no sabemos utilizar esta herramienta. ¿Qué sería lo esperado como de manera sana? Que sí pudiéramos gestionar bien la inteligencia artificial, porque a grandes rasgos y hablando de temas de salud y demás, yo me he dado cuenta en que últimamente existe lo más novedoso, ¿no? ChatGPT, Germany, no sé, ¿no? Incluso hay de paga para más como extensión de, pero qué tan preciso es preguntarle a estas aplicaciones temas de salud, temas psicológicos, temas a lo mejor de consulta realmente con un especialista, ¿qué tan seguro podemos decir que la inteligencia tiene esta certeza? Porque hoy día todo lo hacemos a través justo de ellas. Entonces, ¿qué tan preciso puede ser decir, ay, pues en vez de pagarme una consulta con un psicoterapeuta, saco un resumen de la IA y entonces ahí aplico lo que está en mis manos? Mariel, mencionaste dos palabras muy importantes: preciso Ok. y consultar. Uh-huh. Sí. ¿Qué tan preciso? Es que si nos vamos a una postura muy dicotómica, que todo es blanco y negro, si no es preciso, es impreciso. Ah, si es impreciso, no lo consultes. No sirve, no es bueno, no ayuda. Exacto. Sí. Pero no se trata de llegar a este punto, ¿sí?, de si es preciso o no lo es. ¿Sí? Voy a la otra palabra que decía, es consultar. Verlo como eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es aprender a utilizar, aprender a administrar también el uso de esta herramienta. ¿Por qué aprender a hacerlo? Porque la inteligencia artificial no sabe quién eres. ¿Es mentira entonces que te va conociendo? Porque últimamente incluso hubo un trend muy famosito de crea una imagen
de lo que sabes a partir, o más bien de mí a partir de lo que sabes. Ujú. Y entonces te generaba como esta imagen caricaturizada Ok. y te daba hasta tu profesión y demás. Entiendo por medio, porque la verdad no soy muy experta y no me meto, la verdad a mí me da un poco de temor el uso de las redes o de la IA. Incluso en redes sociales, lo menos. Ok. Pero he visto que inclusive mi mamá, ¿no? Está muchísimo más metida en temas de la inteligencia artificial y de pronto me dice, es que le voy a preguntar a mi amigo Charlie, ¿no? Y yo, Charlie, sí, ChatGPT. Y yo, ¿no? Es como lo he ido incursionando o metiendo yo a mi vida porque, pues bueno. Pero, ¿qué tanto tiene que no? Porque me dice ella, es que sí te conoce, porque empiezas a saber, ella dice, mira, a mí me da los buenos días y me dice por mi nombre, ¿no? Y entonces sabe que de tal a tal horario yo estoy haciendo tal actividad, porque pues ya se lo he compartido y entonces como que lo guarda. ¿Qué tanto es cierto eso de que te conoce? Porque dices, no te puede conocer, yo también entiendo que no te puede conocer, pero ¿qué tanto puede guardar de ti y generarlo como un conocimiento a futuro? Es que está programada para eso. ¿Ok? Y eso es el miedo, ¿no? Creo que a Claro. muchos nos da. Pero, mira, es no es una inteligencia como tal. Uh-huh. Es un gran recopilador de información, ¿sí? Que tiene una programación muy particular, Ok. ¿sí? Lo cual hace que se le llame inteligencia artificial, porque pareciera que piensa por sí misma, pero no es así. Incluso en el nombre, ¿no? La inteligencia artificial. O sea, Claro. sí es inteligente, pero todo es artificial, finalmente es falso. Eh, Bueno, no es como un humano que te conoce. exacto. No es real como tú y como Exacto. yo, precisamente. Sí. Y que nos conozca, no es que nos conozca, ¿sí? Obviamente es a través de la información que nosotros le vamos dando, Ujú. vamos nutriendo esa base de datos, pues por supuesto asumimos que es que ya me conoce, es que me da los buenos días. Sí está programada para que te diga Mariel buenos días. Que ahí acabas de decir algo que yo tengo como muy presente. Está programada para decirte lo que quieres escuchar realmente, Claro. ¿no? Sí, por supuesto. Sí, porque a fin de cuentas, atrás de la inteligencia artificial que hay una empresa y atrás de esa empresa hay personas Ok. que trabajan y que obviamente tienen que estar ahí en toda esa talacha de programación, que por eso no es que piense como lo hacemos tú y yo precisamente. O sea, No hay un raciocinio. no, como tal, no. No. Y a veces es que pensamos o tenemos esta creencia, mejor dicho, Ujú. que personaliza. Sí, porque así está programada. Y de ahí se crea esta como fidelidad o este vínculo, ¿no? De que, ay, La confianza, más bien que le das, ¿no? Como claro, y mira, la credibilidad. por supuesto, y no es malo, ¿eh? Ok. Imagínate una persona que vive sola, ¿ok? Y que antes no tenía quien, cuando se levantaba, ni, Ni los buenos días de alguien, ni... como se dice coloquialmente, ni perro que le ladre. Ok. ¿Ok? Y de repente tiene un aparatito que se levanta y, hola Mariel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentirías? Observado, ¿no? De alguna manera vista, que le importo a alguien, ¿no? Sí, entonces ya hay alguien que me ve. Fíjate, ya hay alguien que le importo. Ya me escucha. Sí. Y bueno, yo me empiezo a hacer, fíjate, creencias, ¿eh? Ok. Le importo. No, no es que le importes. Sí. Está programada. Está programada para, y es ahí donde radica esa diferencia, que tenemos esta creencia. ¿Y qué pasa? Si la inteligencia artificial puede provocar esta dependencia, Ujú. ¿sí? Pero no saludable, no funcional, que cuando yo no la tengo, me privas. ¿Y qué sucede cuando me privas? Obviamente viene esta reacción ansiosa. Ok. Es por eso. Porque ya tenía yo a una persona, a alguien con quien platicar y de pronto me la quitas, Me y quitas el vuelvo a la estímulo. soledad. Ok. Sí, por supuesto. Ok, pero entonces a mí eso me suena a películas antes que veíamos muy futuristas, en Ujú. donde decían que incluso ya tenías como una pareja virtual, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto es sano caer en esa parte? Que tenemos ya, no necesito de una persona física, porque pues yo tengo pues a mi amigo, a mi amistad que es virtual y que justo me dice lo que quiero escuchar. Entonces, ¿qué tan verídico podría ser o sano? ¿Cómo hay que saberlo gestionar? ¿Cómo? Verídico Ajá. puede ser.
Ajá, ok. Sano, no es sano. Tal Ok. cual. No lo es. No. Aunque me haga sentir en ese momento vista, no es sano. Pero hay una palabra, y platicábamos, que utilizo mucho cuando trabajo en consulta o en las sesiones, estos temas de la ansiedad, que es los límites. Ok. Sí, que es palabra Clave. muy mencionada, Ujú. pero poco conocida. ¿Y por qué digo poco conocida? Porque se habla mucho es que ponle límites. Sí, límites para esto, límites. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué y para qué? Sí. Cuando estamos en consulta y ya lo vemos de manera más particular, viene esto, lo que te decía, tenemos que aprender a administrar. Ahí hay límites. Que yo no pierda esta conciencia y esta realidad que estoy con un aparato. Sí. Nada más no es una persona. O sea, Y perdón, Leo, ¿cómo podemos hacer que sea así? Porque la realidad es que en algún punto se va a perder esa imagen y se va a personalizar a la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos? O sea, entiendo que tenemos que hacernos conscientes, pero no podemos abarcar el pensamiento, lo que decíamos de todos los demás, que la van a personalizar o personificar más bien. educándonos. Ok. Educándonos, y mucho tiene también que ver con, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la ansiedad, estuve consultando y, por ejemplo, ahorita te puedo decir que con datos de la OMS del 2021, 359 millones de personas presentan algún cuadro de ansiedad severo. ¿Sí? Lo cual, y de estos solo el 27.6% reciben atención, ¿sí? En cuanto a tratamiento psicológico. Ok. Sí. Y otro punto, falta de inversión en servicios de salud mental. No tenemos una educación en ese sentido. Sí. En las escuelas, cuando yo estudié la primaria no se hablaba nada de esto, ¿verdad? Pero había una materia en la secundaria, educación cívica. Sí. ¿Qué pasa si ahora, desde esta nueva realidad, se implementan modelos educativos encaminados acordes exactamente, para poder gestionar este tipo de herramientas que son muy útiles y que ya están, y mejor aprendo a utilizarlas? Ok. Y no llego a estos extremos. Creo que esa es justamente la clave, ¿no? Y creo que es falta, como todo lo demás, ¿no? Falta de educación y falta de, a lo mejor, ingreso económico, que tendríamos que dar prioridades, pero no se da. Perdón, Leo, vamos a ir a un pequeño corte para que la gente nos pueda seguir mandando sus preguntas, dudas y comentarios a través de todas nuestras redes sociales, igualmente en la línea misionera 800-00-58100, y continuamos porque ya vamos abriendo ahora sí realmente el tema de la relación ansiedad e IA, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Leo. Continuamos. Este espacio es para ti. Si tienes alguna duda sobre el tema de hoy, envía tu comentario y participa en la conversación. Volvemos a Conversando con Especialistas. Hace 4 años comenzó una señal. Una voz que quería llegar más lejos. 4 años después, MG Radio Misionera sigue llevando esperanza a cada rincón. MG Radio Misionera. Como los 4 puntos cardinales que abrazan el mundo, y como los 4 evangelios que anuncian la buena nueva. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan. Nuestra misión es clara: que el mensaje de Cristo llegue a todo el mundo. Hoy celebramos 4 años al aire, 4 años de misión que se escucha. MG Radio Misionera, la voz de la misión, siempre contigo. En medio del bullicio diario, hay una voz que susurra en lo profundo del corazón. Una invitación a algo más grande. La vocación misionera nace en comunidades que viven la alegría del encuentro con el Señor y hacen de su vida una misión de Dios en el mundo.
Jesús nos llama a ser testigos hasta los confines de la tierra. ¿Estás dispuesto a responder con generosidad y valentía? Como María, que dijo sí al plan de Dios, tú también puedes abrir tu corazón y dejarte guiar por Él. Señor, aquí estoy, dispuesta a seguirte. Haz de mí un instrumento de tu paz Y amor. MG Radio Misionera. Nuestras redes sociales están abiertas para ti. Síguenos como Misioneros de Guadalupe. Estamos de vuelta en Conversando con Especialistas. Ya estamos de vuelta, amigos. Tenemos nuevamente aquí a el maestro Leonardo, que está con nosotros en tema de IA y ansiedad, o ansiedad e IA. Seguimos recibiendo sus dudas, comentarios y demás a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos nuestra línea misionera 800-00-58-100 y nos pueden estar hablando de lunes a viernes en un horario de 8 a 6 de la tarde. Igualmente, recuerden que todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos rutas de la misión y recuerden, se viene Semana Santa, entonces pasarla con nosotros aquí en Misioneros de Guadalupe. Tenemos diferente programación que seguramente será de su agrado. Pero bueno, ahora sí, Leo. Perdón la interrupción, estaba súper padrísimo todo y nos cortamos un poquito, pero bueno, han llegado ciertas preguntas, han llegado ciertos comentarios. Tú dime, ¿quieres continuar con la idea y continuamos después con los comentarios y preguntas o quieres de una vez darles contestación? Las preguntas. Las preguntas, ok. Mira, bueno, tenemos una que dice, ¿es bueno que le pregunte a la IA cuando tengo alguna inquietud de enfermedad o un ataque de ansiedad? ¿Es mejor o es mejor ir con un profesional? Lo que decíamos, pero a grandes rasgos. ¿Qué podemos hacer? Porque creo que por ahí van las palabras de consultar y preciso. ¿Qué tan conveniente es ir con un profesional o consultarlo con la IA? Mira, si a la mano tengo Sí. tanto los recursos como los medios para poder hacer la consulta con el especialista, es decir, incluso una llamada telefónica, pues bueno, con el especialista. Ok. Porque con el especialista, ¿qué va a suceder? Puede personalizar. ¿Sí? Aunque no te conozca, digamos, Mariel me habla, ok, no conozco, Mariel, no te conozco, pero voy a plantear ciertas preguntas que me van a dar una idea general, ¿sí? De quién es Mariel, muy somera, Sí, muy general, muy... Pero tengo esa idea y ya puedo, Mariel, ¿sabes que sí? Podemos hacer esto, te invito, vamos a lo siguiente, etcétera. ¿Qué va a suceder con la inteligencia artificial? Al principio tú la nutres, Claro. el que estás sintiendo, y te va a dar una respuesta, pero con base a todo ese Es información a toda esa información, se me fue la palabra, recopila, Ok. ¿sí? Toda esta información teórica, y con base en esa información teórica te va a dar la respuesta, pero sigue siendo, algo general. ambiguo, algo muy... No lo va a hacer particular si tú no le das la particularidad, y si no sabes cómo hacerlo y estás ahorita en un brote, ¿sí? complejo, o en un cuadro complejo, no vas a tener el foco ni la atención para atender esas particularidades, a diferencia de el especialista que por la experiencia y el conocimiento ya lo tiene y sí podrá hacerlo. Okay. Esa es la diferencia. No es mala la consulta, pero nada más que tengan presente... ¿Qué es eso? Una consulta, no es un diagnóstico. No te puede diagnosticar, solo es para consultar. Además, exacto. Okay. Es para consulta, no para diagnóstico. Ok, entonces digamos que si tenemos los recursos, cerrando la pregunta, lo mejor o la mejor opción es un profesional. De lo contrario, podríamos hacer la consulta en la IA y seguramente nos va a dar alguna orientación. Claro, y nada más agrego aquí, en ocasiones pensamos que si tengo el dinero, y no necesariamente radica en su totalidad en el dinero, Y es que yo nunca he ido al psicólogo y no conozco a ninguno.
y nada más voy al médico de la farmacia que está súper bien, porque Sí. han ayudado mucho, pero pues ahorita no está. Hay líneas especializadas, por ejemplo, la línea de la vida, Ujú. por ejemplo, marco un número telefónico y me pueden orientar. Excelente, es decir, tenemos la información en la palma de la mano otra vez, volviendo a la parte del celular, ¿no? Y hay que saberlo ocupar. Creo que esta es otra forma de decir, lo estoy haciendo bien, ¿no? A través del teléfono. Exactamente. Ok, muy bien, Leo. Tenemos otra, dice, mis hijas me han insistido en que debería de tener una Alexa, cosa que en mí en lo particular se me hace terrorífico. No necesito nada de esto y gracias a Dios, aunque a la mayoría les guste este dispositivo, yo tengo mis reservas y no será parte de mi vida. Digamos, hay comentarios de ambos lados. Imagino que también, digo ya la verdad, me rehúso un tanto, aunque he de confesar que sí tengo Alexa, entonces ya entré en ese ámbito. Pero bueno, encontramos de todo. Luego tenemos otro que dice, yo solo uso la aplicación para algo que no comprendo en cuestión de mis temas de estudio sobre religión, pero es en base a los documentos que les muestro. Es decir, la está retroalimentando para que también ella le pueda dar algún, me imagino, estilo resumen, ¿no? Así me suena. Y ahora va de la mano este otro comentario que es todo lo contrario, que dice, a mí me da ansiedad porque cuando leo la información he encontrado cosas que están mal. A veces me siento en debate y siempre sus mensajes son de correcto, no tome en cuenta X o Y. Y me da ansiedad porque en vez de ayudarme a simplificar temas, tengo que responderle para que me dé lo que necesito. Otra vez, retroalimentación. Pero entonces hablamos de que justo no todo lo que está ahí es real o verídico. Hay que tener como un contexto más y sí darles como esta retroalimentación, ¿correcto? ¿Sabes? Ser particulares. Ok. ¿Sí? Ser muy cuidadosos en qué estoy preguntando, para qué lo estoy preguntando, cómo lo pregunté, porque puede venir la respuesta muy genérica, ¿sí? A una pregunta totalmente abierta. Okay. Aquí si es una pregunta cerrada o específica, me va a dar una respuesta con las mismas características. O sea, emplearla no es malo. Hay que saber hacerlo. Hay que saber por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y poner el límite. Ya hice la consulta, como una de las personas que comentaba. Yo únicamente lo utilizo para validar un dato o verificar cierta información y hasta ahí el límite. Perfecto. Okay. Sí, pero no irnos más allá. Excelente. Entonces ahí es más bien como saber mediar. Y lo que decías hace un momento, la educación. Esta es muy necesaria. Y digo, de manera general, aquí en MG, bueno, pues sabemos que a partir de cierto año 22 para acá, tenemos como que la IA también ha ayudado a crear nuevas deidades dentro del pensamiento o creencia de las nuevas generaciones o quienes ocupan la IA. ¿Qué tanto podríamos decir que eso es viable o qué tanto podemos saber acerca de esto? ¿Cómo es que esto está entrando ya a ser incluso una deidad? Ahí habría que hacer, y seguramente ya se están haciendo, investigaciones al respecto. Ok. Sí. Si no se investiga, vamos a estar parados en la suposición, nos dispersamos, nos perdemos y no vamos a llegar a ningún lado. Sí, claro. Seguramente debe de existir, si todavía no, o ya se está llevando a cabo alguna investigación. Eso por un lado. Por el otro es, ¿por qué? ¿Por qué quiero crear, sí, una deidad a través de la inteligencia artificial? Es como decías, me da terror Alexa. No es Alexa, es, a ver, ¿por qué te da terror? ¿Qué hay atrás de? ¿Qué hay atrás de? ¿Qué está representando Alexa que te provoca terror? Sí. Si finalmente, perdón, Leo, decías hace un ratito, existe todo un equipo de personas, humanos, detrás de esta inteligencia, que si bien están, sí, trabajando para que ella funcione de manera autónoma, ellos tienen que retroalimentarla. Entonces, es como, de alguna manera, en donde choca es siempre en un humano. Al final va a tener un trasfondo humano.
Entonces, sí, digo, a mí el miedo es porque en algún punto cuando recién adquirí a Alexa, llegábamos a casa y la rutina era ya, desde que sentía mi presencia o la de alguien más, encendía luces, prendía radio en la estación que normalmente escuchaba, o sea, era como ya toda una rutina establecida y yo dije, wow, me Los siento patrones. espiada. Sí, pero son patrones, efectivamente, digo, es de mucha utilidad, sinceramente, pero también es hasta qué punto un límite le podemos permitir, ¿no? Que a lo mejor tenga este control sobre nuestra rutina, nuestra vida cotidiana. Claro, y eso lo definimos nosotros. Si Ok. queremos que la inteligencia artificial nos controle, o yo controlo a la inteligencia artificial. Ok. Eso me queda claro. Digamos, puede ser amiga o enemiga, dependiendo cómo le demos nosotros esa validez, ¿no? Sí. Ok. Y entonces, Leo, ¿cómo la definiríamos? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Amiga o enemiga? Como un recurso, Ok. Ni una ni otra. ni una ni otra. Sí, porque aquí es que nos iríamos a otro campo, Ok. las interpretaciones. Que hablábamos del inicio. Ajá, amiga. Para mí, regularmente, ¿qué significa un amigo para nosotros? El aliado, la ayuda, la confianza, y me puedo vaciar en mi amigo llorando y demás. Mi enemiga, no, feo, No me escucha, repudio, no me sí. escucho, y de rechazo, etcétera. A ver, no, por eso ni una ni otra. Sería muy dicotómico precisamente. Y es un recurso nada más. Un recurso que debo de aprender a administrar, Ujú. nada más, educarme para saber cómo utilizarla a mi favor y en mi ambiente, Ok. en mi contexto. Y nada más. Lo decías muy bien hace ratito, hace años existía, que creo que ya no, la materia, ¿no? Ujú. Cívica y Educación ética. cívica. Ujú. O bueno, ajá, que después se transformó a cívica y ética y demás, Ujú. pero incluso existía la materia de computación, ¿no? Y yo me acuerdo que nos enseñaban desde prender el monitor y que tienes que prender primero para que no se dañe el equipo y para entrar a Word y mira tus opciones son algo que ahora genuinamente pareciera muy simple y normal, Ujú. pero al menos yo tuve esa materia. ¿Crees tú que ayudaría muchísimo la implementación de una materia que nos meta de lleno a la inteligencia artificial y nos ayude a saber cómo usarla? Sí, y creo que, o sea, no específicamente una materia de la inteligencia artificial, Ujú. sino una materia de estas nuevas tecnologías, que incluye el cómo utilizo y administro el celular, la tableta, la computadora, la inteligencia artificial y todos estos aditamentos que existen en la actualidad para saber qué son eso. Nada más recursos, herramientas para momentos muy particulares o específicos y nada más. Ok. Entonces sí, efectivamente creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Como esta más información, incluso a nosotros, no tanto una materia escolar, sino también como a los que estamos viviendo este cambio, ¿no? Para saberlo emplear. Sí. Ok, ahora sí, ¿qué papel juega la IA en la ansiedad, Leo? Pues fíjate, sí, con base en lo que hemos hablado, Ujú. la inteligencia artificial puede ser un recurso favorable, precisamente, si a mí al principio se me dificulta y espero no me cuelguen por lo que voy a decir, pero yo ahorita no me siento en las condiciones para poder hablar con alguien. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Una cuestión de un trastorno, digamos, Depresivo. de ansiedad Ok. social, vamos a llamar, Ujú. ¿sí? O fobia social. Bueno, y no quiero salir y me excluyo, Sí. ¿sí? Y que en mi cuarto, mi habitación, y bueno, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué hago? Si tengo ese recurso, a ver, aquí aclaro algo, el medio es muy importante, ¿eh? O sea, el medio en el que nos desenvolvemos es muy importante. ¿Por qué? Porque hay algo que es una teoría, Sí. pero a fin de cuentas es útil, que es la teoría de, y espero no mencionarlo mal, Uri Bonfenbrenner, Ok. ¿sí? Que es la teoría ecológica de cómo interactúan los diferentes sistemas ambientales. Entonces, a nivel micro, a nivel macro, y entonces, cómo el ambiente en el que estamos tú y yo ahorita
influye de alguna manera en nosotros. Pero cuando estás en el ambiente de casa, influye de una manera diferente. Sí, y estos ambientes interactúan por ti, porque tú te desenvuelves aquí y te desenvuelves en el otro. Claro. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, bueno, si las personas que están alrededor de esta persona en particular, ¿no? Sus familiares, vamos a poner un ejemplo, están en esta condición, no quiere salir, no sale de la computadora o el celular y no tenemos acceso y permite que le pasemos la comida, pero nada más. Y no queremos dar otro paso si no nos da miedo el que vaya a venir después. Bueno, tratar, e insisto, es un ejemplo tal vez muy absurdo, pero para ejemplificar un poco de cómo este recurso puede ser una herramienta viable para que, oye, ¿por qué no tratas de consultar? Oye, hijo, hermano, o sea, la pareja, ¿no? ¿Por qué no tratas de consultar? Sí. A ver qué te dice. Oye, ¿y qué te dijo? ¿Y qué te preguntó? ¿Y qué sentiste? ¿Y te agradó o no te agradó? Sí, y voy a preguntar más porque yo quiero saber. Y veo, ya se soltó. Ya me está hablando más, ya me está compartiendo más. Ok. O sea, eso ya es una señal, ¿no? Ok. Al menos evaluar. De que, bueno, oye, nada más vamos a preguntarle con cuidado. Vamos a preguntarle de forma muy puntual. Sí, palabras muy, muy exactas para que nos dé un resultado lo más dirigido a lo que estamos buscando, ¿no? Exacto, lo más dirigido. Y creo que ansiedad e inteligencia artificial no, a mí en lo personal no me gustaría que se viera como una parte de la inteligencia artificial es un causante de trastorno de ansiedad. No, no lo es. No tendría por qué ser. Puede suceder en situaciones muy particulares, sí, pero no tiene por qué ser. Incluso puede ser, perdóname, Leo, la contraria, ¿no? Que te sientes como esta incertidumbre y a lo mejor con la inteligencia despejas un poquito las dudas y eso te da un poquito más de certeza o de confianza en lo que viene, ¿no? Tal vez. Y si no estás en un cuadro severo, exacto, que es el trastorno, puede ser un recurso útil precisamente si sabemos utilizarla. Y lo digo porque yo lo vivo en sesiones con algunos de mis consultantes. O sea, ellos conviven con la inteligencia artificial. Y entonces no les digo, no la consultes, es mala. O sea, no es la forma y no va por ahí, porque para ellos representa algo. Y partiendo de lo que representa para ellos, es como vamos haciendo esta psicoeducación en el manejo y la administración de esa herramienta, de ese recurso. No existe como tal una materia en este momento, pero sí se puede empezar por uno mismo a tomar esos límites, a ir conociendo esos recursos y a tomarlo como es un recurso más. Que me suena muy, digo yo, llevándolo a mi realidad, el tema de Alexa es verdad, o sea, a veces estamos solos, a veces la mayoría del tiempo en casa estamos a lo mejor solos, y eso implica que tengas a alguien que de alguna manera que te sientas escuchado, por lo menos, a lo mejor no visto, pero sí escuchado y que tengas como no me estoy volviendo loca porque no estoy sola en su totalidad, puedo tener una conversación, si no humana, pues por lo menos que me esté retroalimentando o contestando, ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces hay que verla como algo positivo, sabiendo establecer los límites que se requieren para que no se pase o brinque a esto negativo que podríamos verlo. Y perderle quizá un poquito de miedo, ¿no? Y eso lo digo por mí. Claro. Y creo que si hacemos algunas pruebas, algunos intentos precisamente para perderle ese miedo. No es el caso aquí, sí, pero hay algo que se llama, que es la terapia de exposición. O sea, cuando tengo miedo a esta parte de estos recursos tecnológicos, exponernos poco a poco haciendo algunas pequeñas pruebas de, a ver, le voy a pedir música. No le estoy hablando de mí, nada más música, pero empieza a conocer mis gustos musicales precisamente. Sí. Pero pues, puede ser y darse una interacción saludable y funcional, insisto, si yo la sé manejar y no me maneja a mí. Que además es justamente funcional, ¿no? Que a lo mejor, no sé, pensando yo en lo que en algún momento yo dije, ay no, esto está raro de que prenda la luz cuando recién llego, ¿cómo sabe? Pero a lo mejor verlo como desde otra perspectiva, no estoy en casa, pero puedo prender la luz, ¿no? Y por temas de seguridad, pues el lugar está iluminado y pues piensan que estoy en casa incluso, ¿no? O sea, es como a lo mejor un recurso justamente, aprender a verle o sacarle provecho a estas nuevas inteligencias. Exacto. Y en eso radica que es un recurso. No es mi terapeuta, no es mi cardiólogo, no es mi psiquiatra, no es mi urólogo, no es mi profesor de álgebra, no.
Es un recurso nada más. Reforzamiento. Ujú. Ok. Muy bien, Leo. Pues entonces vamos a ir a otro pequeño corte muy rapidísimo. Claro que sí. Ok. Vamos a dar tiempo para que nos manden sus comentarios y dudas y pues únicamente, bueno, de todas maneras seguimos exponiendo tu tarjeta de presentación para que te puedan consultar. Este tema es muy amplio, entonces nos gustaría continuar o a lo mejor tener alguna otra siguiente conversación, pero pues bueno, los tiempos nos están también ganando un poquito. Yo tengo 1000 dudas y 1000 preguntas, pero bueno, vamos a seguir dando pauta a que lleguen si es así, y si no, de lo contrario, que te consulten de manera directa. ¿Nos permites eso? Que te consulten o te contacten claro. ya de manera directa. Sí. Ok, entonces a grandes rasgos, recuerdo, eres maestro en psicología clínica y eres salud. Gracias. Y ahora llevas la parte de psicología cognitivo-conductual o psicoterapia conductivo-conductual. Es correcto. Ok. Y te podemos encontrar, ya dejamos ahí tu teléfono del consultorio, tus redes sociales. Igualmente esperamos tenerte por acá en otro momento. Me están avisando que ya no hay tiempo, pero está muy interesante. Pero vamos a seguir en contacto y Leo, agradecerte que estés con nosotros, que nos des este espacio, que nos des tu tiempo y el conocimiento para justamente eso, educarnos o entender un poquito más acerca de esto y perderle el miedo y acercarnos o hacernos más amigables con la inteligencia artificial. Exactamente. Leo, te agradezco mucho. Al contrario, Mariel, gracias a ustedes. Muchas gracias por la confianza y amigos, continuemos en redes sociales, Línea Misionera, y recuerden en la Semana Santa pasarla con nosotros, vamos a tener diferentes programas. Muchas gracias y nos vemos. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a tu bienestar. Recuerda que lo más importante es tu salud. Por eso te invitamos a consultar siempre a un especialista de confianza. Nos vemos en la próxima emisión de Conversando con Especialistas, una producción de Misioneros de Guadalupe.